Buen día, querido oyente, que Dios lo bendiga. Me da mucho gusto que usted siga con nosotros aquí en estos estudios bíblicos. Y ahora en esta cuarta lección estaremos estudiando sobre el Antiguo Testamento. Recuerden que el enfoque de esta serie de estudios es basarlos enteramente en todas las escrituras de la manera más breve y más práctica y más entendible posiblemente. Aquí, en esta sección del Antiguo Testamento, veremos su importancia y su relevancia al Nuevo Testamento, donde uno al leer el Nuevo Testamento puede ver las profecías, la literatura, cómo los apóstoles y Jesucristo citaban el Antiguo Testamento y contestaremos algunas preguntas sobre el por qué es importante estudiar el Antiguo Testamento y si tiene alguna relevancia hacia el cristiano. Verán, muchos piensan que el Antiguo Testamento no tiene ninguna relevancia en el Nuevo Testamento. O a veces muchos piensan que no debemos estudiar el Antiguo Testamento porque vivimos en el Nuevo Testamento, según Hebreos 8, versículo 13. Y eso es muy cierto. Ahorita vivimos en este nuevo pacto o Nuevo Testamento, vivimos en esto lo que instituyó Cristo. Ya no estamos bajo el Antiguo Testamento, ya no estamos bajo el Antiguo Pacto. Pero sin embargo, nomás porque vivimos en el nuevo pacto y porque lo disfrutamos, no significa que el Antiguo Testamento no tenga valor para el cristiano. El Antiguo Testamento tiene mucho valor y realmente no se puede entender el Nuevo Testamento sin entender el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, prácticamente hablando, también tiene muchas enseñanzas, muchos ejemplos, mucha moralidad, muchos estándares y mucho de qué conocer sobre Dios. Hay bastante teología, hay bastante que podemos aprovechar de los libros que se encuentran en el Antiguo Testamento. Pero veámoslo parte por parte. Primeramente, quizá lo que estoy diciendo no tiene mucho sentido, quizá nunca había considerado la Biblia como un antiguo o como un Nuevo Testamento, pero la Biblia en sí podemos considerarlo a pesar de que todo su mensaje es unido y de que todo es inspirado por Dios. No quiero dejar de mencionar eso. La Biblia en sí se considera o es normalmente visto como un libro que tiene dos divisiones principales. La primera división se llama el Antiguo Testamento. Casi la mayoría de las Biblias hacen esta división. Y la segunda división se llama el Nuevo Testamento. Ahora, lo que es el Antiguo Testamento que nos enfocaremos hoy, el Antiguo Testamento incluye los primeros 39 libros de la Biblia. Comienza con Génesis y termina con el libro de Malaquías. No está necesariamente organizado desde un ángulo cronológico, pero está organizado en un sentido más lógico. Y a pesar de que se podría hablar mucho sobre eso, solo enfoquémonos en lo que es los datos preliminares de esto del Antiguo Testamento. Continuamos diciendo que el Antiguo Testamento cuenta la historia de los pactos que Dios ha interactuado con la humanidad desde el principio del mundo, o sea, de su creación, hasta el nacimiento de Jesucristo. Eso es realmente lo que se debe considerar como el Antiguo Testamento. Y técnicamente hablando, añadiendo con este comentario, la vida de Cristo antes de su crucifixión todavía puede ser considerado como el Antiguo Pacto o el Antiguo Testamento. Pero hoy en día no estamos gobernados por el Antiguo Testamento. La ley que se encuentra, a veces referido como la ley de Moisés del Antiguo Testamento, la ley mosaica, ya no es válida hoy. Por eso se le llama Antiguo o a veces Viejo Testamento o Viejo Pacto. No estamos gobernados por el Antiguo Testamento hoy, pero en sí todavía tiene relevancia y debe ser estudiado. Si uno lee, por ejemplo, Romanos capítulo 15, versículo 4, nos dicen porque las cosas que se escribieron antes, y se refiere a las escrituras del Antiguo Testamento, desde Génesis a Malaquías, para nuestra enseñanza se escribieron. Hay principios morales, hay principios teológicos, hay bastantes enseñanzas en el Antiguo Testamento, a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza.
Primera Corintios 10, versículo 11, habla sobre el propósito que el Antiguo Testamento tiene para el cristiano, la importancia que tiene para que lo lea. Dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. En el Antiguo Testamento se habla mucho sobre en aquel entonces que era el pueblo de Israel, los hebreos, los judíos, un pueblo que no sería necesariamente para toda la eternidad, porque fue profetizado a que la iglesia de Cristo eh, formara parte de este nuevo pacto, que se hablará más en adelante. Pero en sí Dios lidió mucho con este pueblo de Israel y todas sus acciones, buenas y malas, para nosotros, como Pablo dice, son para nuestro ejemplo, para evitar lo que es pecaminoso y para adaptar lo que era justo y lo que era bueno de lo que ellos hacían. Y si continuamos, debo mencionarlo otra vez en 2 de Pedro 1:21, debo dejar bien en claro que todo el Antiguo Testamento es inspirado por Dios, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, para entender todo esto aún mejor, vamos a continuar el resto de este estudio, dejando en claro las divisiones en el Antiguo Testamento para que tengamos un buen entendimiento de lo que consiste de ello. Hay cuatro divisiones que se hacen por lo general. Número uno, se puede dividir una parte del Antiguo Testamento, su inicio, se puede llamarle como la ley de Moisés. Dos, la segunda parte del Antiguo Testamento es la historia de Israel, de los hebreos, de los judíos como nación, como el pueblo de Dios en ese entonces. Número tres, otra tercera sección bastante preciosa y hermosa, y se lee de hecho mucho entre los cristianos, es la poesía hebrea y literatura de sabiduría. Salmos, proverbios, eclesiastés, cantares son ejemplos de ello. Y finalmente, libros proféticos, libros bastante importantes, libros que hablan de hecho bastante sobre Jesucristo. Y como dije en el principio, uno logra entender el Nuevo Testamento con la ayuda del Antiguo Testamento. No se puede entender el Nuevo sin el Antiguo. Y una parte de ello es considerar sus profecías. Ahora, primera sección del Antiguo Testamento, la ley de Moisés. Estos son los primeros 5 libros que se encuentran en la Biblia. Los primeros 5 libros del Antiguo Testamento que conforman la primera sección de la ley de Moisés. Estos libros en esta sección son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Estos libros fueron escritos por un gran siervo de Dios llamado Moisés. Génesis es la historia del principio de todas las cosas. En Génesis aprendemos sobre el comienzo del hombre y la mujer, el matrimonio y el pecado, la muerte, los diferentes idiomas, la nación de Israel y el plan de Dios para salvar al hombre de sus pecados. Desde el inicio se habla sobre ello. Génesis trata sobre todos esos asuntos fundamentales del ser humano, del mundo y sobre todo cómo Dios iba a liberar y salvar a todos nosotros por medio de Jesucristo. Y es una historia que desde el principio se cuenta y se va desarrollando más y más y uno puede lograr capturar la hermosura de la mano de Dios a través de la historia. Génesis también habla de hombres como Noé, y estoy seguro que los han escuchado antes, Noé, Abraham, Isaac, Jacob y José. Estos hombres a menudo son llamados patriarcas, y la palabra patriarca significa padre o cabeza de familia. Entonces, el libro de Génesis en sí nos dice acerca de esta era patriarcal, desde Adán y Eva hasta Moisés, que recibió la ley de los 10 mandamientos en el monte de Sinaí, como se ve aquí en Éxodo 19:3 y se puede leer en Éxodo capítulo 20. Esta era patriarcal donde no había una iglesia, no había un pueblo definido de Dios. Cada cabeza de hogar era el quien la gente podría tener estándares o podrían hacer la voluntad de Dios en sí.
Pero fue hasta en el libro de Éxodo donde ya se empieza a comenzar a hablar de la nación de Israel. Dios en ese entonces había elegido a Israel para ser su pueblo especial, y repito, en ese tiempo. Desde Israel, Dios planeó más tarde llevar a Jesús para ser el Salvador del mundo. El pueblo de Israel se había ido a vivir a Egipto en una época de hambruna sin alimentos. Los egipcios los hicieron esclavos y Éxodo cuenta la historia de cómo Dios envió a Moisés para que sacara al pueblo de Israel de Egipto. Una vez más, solamente estoy dando un pequeño resumen de cada libro y esto nos lleva a un resumen de Levítico y Deuteronomio, donde contienen la primera ley escrita que Dios dio a la humanidad. Esta ley fue dada a Moisés en el monte Sinaí y contiene los 10 mandamientos que yo creo todos conocemos muy bien y muchas otras leyes también. Y es muy importante dejar en claro que esta ley de Moisés fue dada solamente a la nación de Israel y no necesariamente es aplicable a la iglesia de Cristo hoy en día. Éxodo 19, versículo 3 lo tiene en su pantalla. Y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo, así dirás a quién, a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel. Y luego empieza a dar sus estatutos y sus leyes divinas hacia el pueblo. Pero aquí lo importante de tener en claro es que esta ley de Moisés era solamente para Israel. Por eso, cuando Cristo instituyó su iglesia, según Mateo 16, versículo 18, lo que era esto se convirtió en antiguo y lo que Cristo hizo se convirtió en nuevo. Una vez más, Antiguo y Nuevo Testamento o Antiguo y Nuevo Pacto. Deuteronomio 5, versículo 1 dice, llamó Moisés a todo Israel y les dijo solamente ellos, oye Israel los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, aprendedlos y guardadlos para ponerlos por obra. Muchas veces, y esto lo tuve que decir porque muchas veces hay insistencia en adaptar leyes, ciertas leyes de incluso dietéticas y de costumbres y ceremoniales de lo que se encuentra en la ley de Moisés al cristianismo. Pero esto, hay varias razones del por qué no se debe de hacer esto, pero una de ellas es porque esto fue para Israel. Así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel, llamó Moisés a todo Israel. Esta ley de Moisés fue algo que solamente era para Israel en ese entonces. Y esta ley de Moisés duraría hasta la muerte de Cristo en la cruz. Cristo, en otras palabras, dice la Biblia que cumplió la ley de Moisés y la quitó del camino. Tenemos evidencia para esto. Si vemos Mateo 5, 17 al 18, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. La ley de Moisés fue diseñada para ser cumplida, cumplida en Cristo Jesús, para ser terminada y para que Cristo trajera un nuevo pacto. Hay más textos bíblicos. El apóstol Pablo dedica mucho de sus cartas en explicar esto, de que la ley de Moisés no es vigente en el cristianismo y que no se deben adoptar prácticas dietéticas o ceremoniales de lo que se ve en la ley de Moisés. Colosenses 2, 13 al 14 dice, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola, y esto de los decretos es otra referencia a la ley de Moisés, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Cristo clavó la ley de Moisés en la cruz. Y otro texto más, Gálatas 3, versículos 23 al 28,
Ahí está en toda la pantalla, pero solamente voy a leer lo que está subrayado, el versículo 25. Pero venida la fe, ya no estamos, otra descripción para la ley de Moisés, ya no estamos bajo ayo. Entonces, Jesucristo y el Nuevo Testamento es muy claro que uno no debe seguir la ley de Moisés. Y como leímos en el principio, como incluso hasta Pablo explicó, la ley de Moisés tiene valor para nosotros, para ver cómo se desarrolló esta historia de redención, cómo podemos ver principios y los principios de Dios, cómo podemos apreciar la teología bajo que constituye a Dios, etcétera, pero no es para que nosotros la sigamos. Era algo para Israel, era algo que no era diseñado para la eternidad, porque Cristo la cumplió y la clavó en la cruz, y es por lo tanto que ya no estamos bajo ayos, sino estamos bajo la gracia en Cristo Jesús. Y números, para concluir con esta primera sección de la ley de Moisés, como lo dividimos aquí en el Antiguo Testamento, Números es un libro de historia y también contiene algunas de las leyes que Dios le dio a Israel. También cuenta sobre las andanzas de Israel en el desierto durante 40 años antes de que ingresaran a la tierra de Canaán. La segunda parte que forma el Antiguo Testamento se le conoce como la historia de Israel como nación. Esta segunda sección del Antiguo Testamento se llama Historia. Esta sección contiene 12 libros. Estos son Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Los que organizaron los libros como tal en nuestras Biblias hoy, lo hicieron de una manera lógica. Recuerden, como dije en el principio, el Antiguo Testamento no está organizado cronológicamente, está organizado de una manera que facilita más nuestro entendimiento. Y estos libros los organizaron así para apreciar la totalidad de la historia de Israel como el pueblo de Dios. Cuentan, por ejemplo, sobre las guerras en las que Dios ayudó a Israel a destruir a gente pecaminosa de Canaán. Cuentan sobre la construcción del templo de Dios en Jerusalén. Cuentan cómo Israel se convirtió en una nación rica y poderosa, pero lamentablemente luego se dividió en dos reinos separados llamados Judá e Israel. Estos libros también cuentan cómo la gente de Israel se olvidó de su Dios y adoró ídolos, o sea, dioses falsos, y Dios los castigó por sus pecados al permitir que otras naciones los hicieran esclavos. Pero cada vez que Israel se arrepentía, que dejaba de hacer, se volvía a Dios, Dios les permitía regresar a su hogar, pero se ve esta repetición de que se arrepentía, volvía al pecado, estaba en esclavitud y en sufrimiento y luego se repetía y así era un ciclo a través de Israel. Y como dijo Pablo, para nosotros nos sirve como ejemplo y bastante buen ejemplo que vemos aquí sobre cosas que la iglesia debe de evitar para no ofender a Dios y caer en este sufrimiento. La tercera sección del Antiguo Testamento se le conoce como poesía y libros de sabiduría. Hay 5 libros en esta sección: Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Job es la historia de un hombre que sufrió mucho y aunque él tuvo muchos problemas, seguía siendo fiel a Dios. Es un libro bastante grande, pero bastante vale la pena leerlo. Demuestra la importancia de la fe ante el sufrimiento y la tribulación. Los salmos son poemas y canciones escritas por el rey David y otros compositores también. Todos eran inspirados por Dios y todos estos poemas que ellos escribieron alaban a Dios por su bondad, por su poder, por sus atributos y por su gloria también. Son comúnmente leídos en la iglesia hoy en día. Los Proverbios es un libro de dichos sabios. Fue escrito por el rey Salomón y otros también. Son muy breves los proverbios, van directos al grano y si a usted le gustan los dichos, este libro le encantaría. Son dichos, considéralos como dichos inspirados por Dios. Es un libro muy hermoso. Eclesiastés fue escrito por el rey Salomón.
el hijo de David. Cuenta sobre un hombre que trató de encontrar la felicidad en la riqueza, el amor, el poder, la fama y el aprendizaje, pero encontró que ninguno de estos podría traer verdadera felicidad a su alma, y aprendió que la verdadera felicidad solo puede venir de temer a Dios y guardar sus mandamientos. Es cuando es en su conclusión, esto fue lo que él dijo ante todo su búsqueda de felicidad, si lo decimos así. El fin de todo discurso es oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Y Cantares, por último, en esta sección, es una canción de amor. Simplemente es una canción llena de amor. A veces la Iglesia de Cristo les gusta hacer talleres para matrimonios dentro de la iglesia, y es un libro que es fundamental para esos talleres. Es un libro bastante bonito también. De hecho, todos los libros de la Biblia tienen una hermosura dentro de ellas, porque es un libro de Dios, recuerden. Y por último, en el Antiguo Testamento se ven los libros proféticos. Esta es la última sección del Antiguo Testamento y es profético. Contiene 17 libros. Estos libros fueron escritos por profetas de Dios cuyos nombres llevan en el título del libro. Ellos son Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Estos profetas fueron hombres que hablaron por Dios, y los profetas tenían grandes trabajos que hacer. Primero, tenían que reprender a la gente de su propio tiempo hacia Israel, incluso otras naciones quienes rodeaban a Israel, por sus pecados. Había una gran pecaminosidad en este templo, un periodo de tiempo de Israel, la verdad, bastante feo. Estaban perdidos en el pecado, estaban engañados en su propio corazón, en su propio ego, en su propia pecaminosidad. Fue una época muy fea. Y es por eso que Dios, por su misericordia, mandó a estos profetas para que ellos se arrepintieran y volvieran a Él. Y claro que lamentablemente muchos de estos profetas fueron perseguidos por Israel mismo, e incluso muchos fueron asesinados porque pues a las personas no les gusta la verdad, no les gusta oír lo que necesitan oír. Y segundo, un segundo trabajo que ellos tenían, o algo que, una virtud que Dios les dio, es que Dios les permitió ver en el futuro. Esto es una definición básica de lo que es una profecía. Dios les dio el poder de predecir cosas que sucederían muchos años después. Por ejemplo, el profeta Isaías vivió 700 años antes de que Cristo viniera a la tierra. Sin embargo, Isaías predijo muchas cosas acerca de Cristo y de su reino, la iglesia de Cristo también. Por ejemplo, Isaías capítulo 53 habla de la muerte de Cristo por nuestros pecados. Dice así: con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá él el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Esto lo que leímos en el Antiguo Testamento, que es profético, que solamente pudo haber hablado de Cristo y no de nadie más. Es muy difícil no asignar este texto como mesiánico. Este es claramente mesiánico, es cristológico. Y todo el lenguaje que utilizó aquí en solamente estos dos versículos, que realmente se ven todo el capítulo 53, es exactamente lo que los escritores del Nuevo Testamento utilizaron también al explicar lo que Cristo hizo en la cruz.
Romanos 5, 8 al 9, por ejemplo, dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Aquí se repite el Dios el amor de Dios. Aquí se repite cómo Cristo murió por nosotros. Se ven en ambos pasajes, se ve el concepto de la justificación en ambos pasajes, se ve el concepto de la salvación, de la ira, etcétera. Es básicamente lo mismo. Y la razón del por qué es lo mismo o sinónimo es porque Isaías profetizó algo que sucedió en el tiempo de Pablo en la persona de Jesucristo. Y con esto concluimos nuestro estudio del Antiguo Testamento y la siguiente lección será una explicación sobre el Nuevo Testamento. Pero con esto recuerden que siempre hay una invitación de reconocer el mensaje del Evangelio. Romanos 6:4 habla sobre el cómo podemos tener los beneficios de la cruz de Cristo, del perdón de pecados, de la justificación, etcétera. Dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Este es el obedecimiento debido al Evangelio. Fe y obedecimiento. Fe y bautismo en Cristo Jesús. Que Dios lo bendiga.